José de Oner Ediciones Aso Digital Content y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una nueva entrega para introducir el tema de lo que está sucediendo en Inglaterra, que puede ser de alguna forma importante y muy relevante para toda Europa, pero también para España. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de algo que está resonando profundamente en nuestros corazones. Y bueno, además de nuestros corazones ya se dan cuenta de que la voz la tengo un poco quebrada. Sí, estoy un tanto con faringitis, dirían. Especialmente fuera de los grandes centros urbanos, Inglaterra. Ya saben que está sufriendo y viviendo una situación especial porque vemos cómo el gobierno británico está intentando acallar todas aquellas protestas o situaciones de reflejo de lo que se vive en la sociedad. La sensación de que algo fundamental, algo esencial dentro de Inglaterra, dentro del mundo inglés, está en peligro. Me inspiro en un discurso reciente de Emma Webb Trimble, pronunciado en una conferencia organizada por el New Culture Forum en Salisbury, un lugar que con su majestuosa catedral parece encarnar la esencia de lo que muchos consideran la verdadera Inglaterra. El título de su discurso, pues no podía ser otro. No puede aceptar la muerte de Inglaterra. No, nuestro futuro descansa en tus hombros. Es un llamado urgente a la acción y hoy vamos a desglosar lo que está pasando con un tono claro, natural y sobre todo comprometido con los hechos para ver en qué medida la libertad de expresión sigue siendo algo posible. Un paseo por Salisbury y un sentimiento de pérdida. Imagina esto. Es de noche, está solo frente a la catedral de Salisbury, iluminada contra el cielo oscuro, la piedra centenaria, los vitrales, la historia que respira en cada rincón. Es un lugar que te hace sentir conectado con algo más grande, con una Inglaterra que parece eterna. Emma Webb Trimble describe esta experiencia con una emoción casi palpable, y no es difícil entender porque, viniendo de Londres, donde la modernidad y el multiculturalismo a veces parecen ahogar lo que ella llama lo inglés, Salisbury es como un refugio, un recordatorio de lo que este país ha sido. Pero este contraste entre Salisbury y Londres no es solo una cuestión de estética, es un símbolo de una división más profunda. Emma cuenta cómo un colega suyo bromeaba diciendo que salir de Londres era como visitar Inglaterra. Y aunque suena de chiste, hay una verdad dolorosa detrás. Muchos ingleses, especialmente fuera de las ciudades, sienten que su país, su cultura, su identidad está siendo erosionada. No es solo una percepción nostálgica. Hay hechos que pueden confirmar esta afirmación. Hay hechos concretos que alimentan esta preocupación. Y vamos a intentar explorarlos aquí. ¿La libertad es un recuerdo del pasado? Nos podríamos preguntar. Empecemos con una historia personal que Emma comparte sobre su abuela, una mujer dura del East End de Londres, una verdadera Corney que incluso en sus 90 años tenía el espíritu de una luchadora. Durante la pandemia, esta abuela quedó atrapada, como tantos otros, en una residencia de ancianos, separada de su familia por una puerta de cristal. Cuando una enfermera le explicó que el gobierno había prohibido el contacto físico, su respuesta fue inmediata y poderosa. El gobierno no puede hacer esto, es ilegal. No era una abogada, no citaba leyes específicas, pero en su reacción había una verdad profunda, la creencia de que hay derechos inalienables, heredados y que en ningún gobierno, en ningún momento, se puede arrebatar esa libertad. Esa frase, es un país libre, era algo que Emma escuchaba constantemente de niña en los años 90. Pero hoy, ella dice, los niños ya no lo dicen, porque saben que esto no es cierto. La libertad de expresión, un pilar de la tradición inglesa, está bajo presión. Todos recordamos el Speak Corner en Londres, pues parece que el Speak Corner ya ha dejado de existir. Aquí van algunos ejemplos concretos que Emma menciona y que pintan un cuadro preocupante. Una abuela fue investigada por la policía por quejarse de una concejal laborista. No hubo violencia, solo palabras. Un exmarín fue acusado por un vídeo no violento tras un ataque, aunque un jurado lo absolvió. Un hombre fue despedido por describir a Hamas como un grupo de terroristas violentos, a pesar de que esta descripción es obviamente precisa internacionalmente.
La periodista pro-Israel Alison Pearson fue investigada por la policía, aunque la fiscalía determinó que no había cometido ningún delito. Un imán que maldijo a los judíos no enfrentó consecuencias, mientras que cristianos han sido arrestados por rezar en silencio delante de clínicas de aborto. La policía registra un promedio de 65, sí digo bien, 65 incidencias de odio no delictivos al día, un concepto que parece diseñado para vigilar pensamientos más que acciones. Pensar es un peligro. Estos no son casos aislados, hay una percepción de que la igualdad ante la ley se está desmoronando. Por ejemplo, nuevas directrices de sentencia podrían dar penas más leves a personas de minorías religiosas o étnicas, algo que la presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ha calificado como discriminatorio. Y luego está el caso de un hombre que quemó un Corán y fue atacado con un cuchillo. La policía arrestó a ambos, pero el juez, en lugar de tratar los sentimientos del atacante como irrelevantes, dio al Corán un estatus sagrado en el tribunal diciendo: este es un país tolerante, pero no toleraremos este comportamiento. ¿Tolerancia?, nos preguntamos. Parece más bien un sistema de dos niveles, donde algunos pueden y tienen más protección que otros. Ese es el problema real, romper la igualdad ante la ley. La Magna Carta, un faro de la tormenta, podríamos decir, un medio de comunicación, citaba que esta situación da una sensación de asfixia. Emma recurre a un símbolo poderoso, la Magna Carta. La Carta, la Constitución, firmada hace más de 800 años en Runnymede. Ese documento no es solo un papel histórico, es un recordatorio de que el poder tiene límites. Durante el Brexit, Tim Martin, el jefe de Wetherspoons, llamó al Brexit la nueva Carta Magna. Durante la pandemia, pequeños negocios, desde la peluquería hasta las librerías, intentaron citar la Magna Carta para resistir cierres forzosos. No funcionó igualmente. Y la BBC incluso publicó un artículo burlándose de estos esfuerzos, etiquetándolos como pseudoley de la extrema derecha. Ahí radica el problema. Todo lo que se sale del discurso general es fuera de la normalidad, es extrema derecha. Pero Emma argumenta que la relevancia de la Magna Carta no está en su validez legal, sino en su lugar en la imaginación inglesa. Representa una constitución antigua e inmemorial, una herencia que limita la autoridad del gobierno, el poder del gobierno. Y lo más sorprendente es quiénes son sus guardianes, no las élites, sino la clase trabajadora, personas como la abuela de Emma, que sin conocer los detalles históricos sienten en sus huesos que hay derechos que no se negocian. Esta idea de una constitución orgánica transmitida de generación en generación es central en la tradición inglesa, a diferencia de la visión francesa, influenciada por la Revolución y pensadores como Thomas Paine, que ve la Constitución como un documento fundacional basado en el consentimiento de la generación actual. Los ingleses, desde la Revolución Gloriosa de 1688, han visto su Constitución como algo vivo, arraigado en la historia. Emma Burke lo expresó perfectamente. Las libertades inglesas son una herencia que se reclama y se transmite, no un contrato abstracto y ligero. Figuras como Sir Edward Coke o Richard Hooker o William Blackstone o John Forsyth defendieron esta visión. Coke, por ejemplo, argumentó que incluso el rey está sujeto a la ley antigua, encarnada en la Carta Magna. Hooker describió la Constitución como los nervios y senos del cuerpo político, algo físico y orgánico. Y Burke habló de la sabiduría de hombres iletrados que viven en el common law. Es la Inglaterra que teme que se esté perdiendo, la ley común para todos. Tenemos pues una amenaza cultural y demográfica, pero no solo la libertad lo que está en juego. Emma también aborda una preocupación creciente, la erosión de la cultura inglesa. Según proyecciones, la población del Reino Unido crecerá en 5 millones en los próximos 10 años, debido a la inmigración masiva, y los británicos blancos podrían ser una minoría para 2070. Esto, por sí solo, no sería un problema en una sociedad que fomente la integración,
Pero Emma describe una realidad diferente, una sociedad multicultural de monoculturas paralelas, donde algunos grupos son activamente hostiles en la cultura inglesa. La élite, dice Emma, parece estar demonizando o incluso intentando borrar la cultura inglesa en nombre de la diversidad. Ejemplos recientes lo ilustran. Una escuela de Hampshire canceló las celebraciones de Pascua por respeto a la diversidad, mientras que el rey, defensor de la fe cristiana, promocionó el Ramadán en lugar de la Cuaresma. La British Antarctic Survey ha llevado a calificar la meritocracia como una microagresión racista, y un informe infiltrado dentro del Ministerio del Interior sugiere que incluso hablar de un sistema de dos niveles podría considerarse un incidente que podría estar como una situación de odio. Elma compara la cultura con el suelo. Si alteras su composición química, la libertad que ha florecido en Inglaterra durante siglos podría no volver a crecer. Y se hace una pregunta poderosa. ¿Qué otra cultura se esperaría que simplemente se enrolle y muera? Su respuesta es clara: no puede aceptar la muerte de Inglaterra y ninguno de nosotros debería hacerlo. Un sistema que asfixia. Hay una imagen recurrente en el discurso de Emma, una forma, de alguna manera, que podríamos llamar una pitón que lentamente aplasta la vida de los ingleses, especialmente fuera de las ciudades. Es una metáfora para un sistema que, según ella, nos da y nos denigra y nos explota. Desde la pandemia, cuando se prohibió el contacto humano, hasta las restricciones actuales a la libertad de expresión, muchos sienten que están en una relación abusiva con un establishment que favorece a otros antes que a ellos. Un ejemplo particularmente inquietante es la propuesta de una comisión para definir la islamofobia, liderada por Dominique Rief. Emma teme que esto pueda convertirse en una ley de blasfemia encubierta. Sí, una ley de blasfemia encubierta, hemos dicho bien, otorgando privilegios especiales al Islam mientras que los cristianos enfrentan restricciones. Otro caso es el de los pubs, donde una nueva ley de derechos laborales podría obligar a los dueños a actuar como porteros de la moderación, expulsando a clientes por comentarios considerados ofensivos. Entonces, ¿qué hacemos? Emma es clara. El futuro de Inglaterra no está en manos de las élites urbanas, sino de personas como las que asistieron a la conferencia en Salisbury. Eventos como este, organizados por los locales de New Culture Forum, son más importantes que cualquier plataforma mediática. La solución, dice, está en reconstruir un tejido social, en organizarse a nivel local y recordar quiénes somos. La Carta Magna inglesa, con su poderoso e intoxicante agarre en la imaginación inglesa, es un recordatorio de esa identidad. No es solo un documento, es algo más. Es lo que podríamos decir que surge cada vez que el pitón aprieta más fuerte, y ahora dice Emma que el pitón no está fuera, sino que nos está asfixiando y debemos actuar. Hasta aquí hemos intentado recordar lo que Emma en Inglaterra está percibiendo, y son hechos que están dando de forma frecuente y que están alterando y cambiando el panorama de la sociedad inglesa. Estaremos atentos desde aquí, desde nuestro canal, para intentar saber en qué medida todo eso que se mueve allí en Inglaterra afecta también aquí, en nuestro continente y en nuestro país. Hasta la siguiente aquí, en Ediciones, ya saben, seleccionamos lo que a usted le interesa, pero sobre todo lo que es importante en los valores que construyen nuestra sociedad. Hasta la siguiente, chao.